Bien, vamos entonces a ir a la palabra de Dios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Voy a pedirles por favor de que si usted tiene la Biblia en su dispositivo electrónico, lo ponga en modo avión, o si tiene que usar los datos, pues lo ponga en silencio para que no haya ninguna interrupción en este tiempo de predicación. Allí que solamente usted se dé cuenta de sus notificaciones. Mientras tanto, pues vamos entonces juntos a ubicarnos allí en Primera a los Corintios, segunda. Sí, señores, segunda. Yo la anoté mal aquí en mis apuntes. Es segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Voy a leer en favor de ustedes la palabra de nuestro santo Dios, y como Él es digno de toda reverencia y honor, yo le voy a pedir por favor que con toda su concentración, con todas las expectativas del amor que usted pueda tener hacia el Señor, lea conmigo estos versículos para que sienta usted la voz del Espíritu Santo hoy hablarle, y no la mía, sino la de Él. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén. Amados hermanos, ya este texto es fácil de entender, por decirlo en palabras humanas, ¿no? No tiene la gran complejidad como para detenerse a hacer una exégesis así bien compleja. Pero yo quiero que usted entienda que el tema que Pablo está tratando aquí es uno de los más difíciles de tragar para nuestro corazón, que aún lucha con el pecado. Así que yo quiero que usted me acompañe a orar, pero mire la disposición que usted va a tener en esta oración. Señor, convence mi corazón de lo que tú estás mandándome a hacer en este texto. Convence mi corazón que es tu voluntad que yo practique estas cosas, para que no hayan prejuicios ni obstáculos que le impidan a ninguno de los que estamos aquí a ser parte de la gracia maravillosa de Dios en lo que vamos a aprender. Amados hermanos, por favor, despójese de toda dureza en su corazón, despójese de toda incredulidad, despójese de cualquier prejuicio con respecto a este tema que pueda haber en su corazón, y acompáñeme a orar para que Dios nos ayude a digerir bien este alimento que hoy el Espíritu de Dios ha preparado para nosotros. Padre que estás en los cielos, queremos con humildad presentarnos delante de ti
como necesitados de abundante sabiduría, Señor. Nuestro corazón desea muchas cosas terrenales y por eso es tan difícil para nosotros despojarnos de lo que creemos nuestro para entregártelo a ti, Señor, para darlo a otros, para que muchos sean beneficiados por la obra de tu iglesia. Señor, hemos leído tu palabra en esta mañana que estimula la generosidad que viene como fruto de tu gracia. Y entendiendo eso, Señor, yo te quiero pedir que derrames abundante gracia, como la derramaste en aquel tiempo en las iglesias de Macedonia. Derrama de tu gracia en esta iglesia para que nosotros podamos experimentar la generosidad que viene del amor que Cristo estimula en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a abrazar estas verdades sin ningún prejuicio, sin pecado de incredulidad en nuestros corazones, sino con toda la disposición de obedecerte primeramente a ti y a tu palabra, y a actuar conforme a lo que hemos escuchado hoy de tu palabra. Habla a nuestros corazones durante los próximos minutos, Señor, te lo pedimos. Y ayúdame, Señor, a mí como predicador, a ser fiel en la exposición de este texto, a no exponer mis ideas, Señor, ni ninguna de mis predisposiciones o presuposiciones, sino que sea tu palabra, Señor, dirigiendo la enseñanza del día de hoy. Que tu Espíritu me ayude y nos ayude a todos los que estamos aquí a escucharte y contemplarte a través de tu palabra siempre viva y eficaz que consideramos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, amados. Obviamente el tema no es difícil de entender en la lectura que hicimos, porque estamos hablando de la generosidad, no de cómo el cristiano administra sus recursos. Ese no es el tema. Vamos a hablar de un don espiritual que debe caracterizar a todo cristiano. Vamos hoy a hablar de un don espiritual que debe caracterizar a todo cristiano, y es la generosidad. Usted puede decir de un cristiano que él es una persona que en medio de dificultades permanece creyendo en el Señor, que ama a Cristo, que ama a la iglesia, que ama a las demás personas, que es misericordioso, que es grande en muchas cosas. Pero esta característica de la generosidad quizás muchas veces es mencionada por encima u opacada por algunas cosas porque es un tema difícil. Pero yo quiero de entrada comenzarles diciendo que esto es un don espiritual. La generosidad en el corazón del cristiano es un don que viene del Espíritu Santo a nuestros corazones. Pero ¿por qué hablar de generosidad es tan difícil en nuestros tiempos? Bueno, hay dos razones básicas. La primera es las falsas enseñanzas. Desafortunadamente en nuestros tiempos, muchas iglesias son reconocidas porque son megatemplos, tienen mega apóstoles, mega todo, y se encargan de enseñarle a las personas un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Mire bien esto. Es bien diferente que yo le enseñe a usted que usted debe dar por gratitud, por amor al Señor, de lo que Él le ha dado a usted y que usted es administrador de esas cosas. A decirle a usted en un culto que si usted da plata, Dios lo va a salvar a usted, o va a salvar a su familia, o lo va a sacar del hueco económico en el que se encuentra, porque yo estoy manipulando su entendimiento de las Escrituras para llevarlo a creer de que Dios es un Dios negociante. Listo, ¿qué quieres? Sanidad, siembra. ¿Qué quieres? ¿Un nuevo empleo? Siembra. ¿Qué quieres? Tal cosa. Es como si Dios fuera paisa. Negociante. Aquí en Colombia eso es que son negociantes. Buenos negociantes. No, Dios no trafica sus dones. Es más, los dones de Dios, todos se obtienen por gracia. Y todos los dones y favores y bendiciones que vienen de Dios son a través de Cristo. De tal forma que ni usted ni su plata pueden comprar nada de Dios.
Lo que viene del cielo viene de Dios. Y Él lo da por gracia, por medio de su Hijo Jesucristo. Usted no necesita comprar el favor de Dios. Usted no necesita dar el diezmo para que Dios le multiplique al 100 por 1. No, eso es mentira, eso no es el Evangelio de Jesucristo. Usted ya es rico en toda riqueza junto a Cristo, que es el dueño y rey del universo. Él lo hizo a usted coheredero por gracia, no porque usted pueda comprar algo de Dios. Entonces, esa enseñanza que dice que la iglesia es, por decirlo de alguna manera, el mercado de Dios, es una de las herejías que más daño le ha hecho a nuestra sociedad. Y hoy nosotros los cristianos somos echados en un bulto injustamente, los que buscamos guardar con fidelidad la verdad del Señor, por causa de la mentira de falsos maestros que se aprovechan de personas en todo el mundo para sacarles dinero. Esa no es la enseñanza del Evangelio. Por eso es tan difícil para muchas personas entender qué es la generosidad y cómo se vive de manera generosa y cómo practicar la generosidad que viene del Espíritu Santo. Por la predisposición, que hay un miedo que me vayan a robar, el pastor está gordito, eso quiere decir que no voy a dar el diezmo porque mira, está rosadito, tiene relojes, tiene un reloj suizo, tiene el carro del año, no voy a dar. Esos son prejuicios, amados hermanos, fruto de las falsas enseñanzas, de las herejías que hacen por televisión y en tantos lugares, falsos profetas, que yo sé que ustedes conocen a muchos, que en televisión salen pidiendo plata, parecen hambrientos por dinero, y parece que no hubiese otro tema en la Biblia para hablar que de dinero. Por sus frutos los conocerán. No necesito mencionarlos, si no voy a gastar el tiempo ni manchar esta predicación con los nombres de estos personajes. En segundo lugar, ¿por qué es tan difícil estimularnos nosotros a nuestro corazón en la generosidad? Porque el amor al dinero y a las posesiones, escúchalo, es uno de los ídolos más fuertes con los que luchamos los cristianos. Todos los cristianos. No hay un solo cristiano que no haya en algún momento de su vida, al recibir, por ejemplo, el salario que recibe, fruto de su esfuerzo y trabajo, pensado, ¿será que doy el diezmo? Hay esta otra necesidad, ¿será que aporto algo a la iglesia? Y que haya tenido esa lucha. Y eso es precisamente, amados hermanos, porque el amor al dinero y a las posesiones, es uno de los ídolos más fuertes con los que luchamos. Es difícil. Mira, Cristo se dedicó en el capítulo 6 de Mateo a explicarnos a nosotros en qué consiste el hacer tesoros en los cielos. Y en medio de su enseñanza, Él nos dice, no sean incrédulos, no se afanen, confíen en el Señor. Pero en medio de toda esa enseñanza, Él dice, miren, nadie puede amar a dos señores. Y no dice al diablo o a Dios, no. Y no dice al mundo y a Dios, no. Dice al dinero y a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el dinero es uno de los ídolos más fuertes con los que luchamos los cristianos de todos los tiempos. Es por eso que yo quiero usar la predicación de Pablo, el mensaje que él utilizó para enseñar a los corintios cómo crecer en la generosidad que tiene que tener el cristiano. Yo no me inventé nada, él lo enseñó ya, y si el apóstol Pablo lo enseñó ya, yo las más voy a repetir lo que él dijo, porque él fue inspirado por Dios para estimular en la iglesia de Corinto la generosidad que viene como un don del Espíritu para cada uno de los cristianos. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 8, habla de que el dar con liberalidad es un don del Espíritu Santo. Usted lo puede anotar allí para que lo revise. Dar con liberalidad es un don del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto de dar con liberalidad? Ser generosos. Y vamos a mirar un poco más a continuación. Pero lo que quiero decirles, amados hermanos, es que la generosidad es un fruto del Espíritu Santo.
y se lo he repetido ya como 4 veces, precisamente porque yo quiero que lo que viene en adelante usted lo entienda como que viene de Dios. No trate usted en sus propias fuerzas de ser generoso. Usted necesita ser estimulado por la palabra de Dios y por su gracia para dar como debe ser. ¿Sabes una cosa? Hay gente que no es cristiana, que da mucho. Por lo tanto, Pablo no está hablando aquí de cuánto tú das, sino de cómo tú das. Porque el cómo es un don espiritual que ningún incrédulo puede hacerlo de esa forma. Es decir, este cómo solo es para cristianos, porque solamente aquellos en quienes el Espíritu de Dios vive pueden dar así. Y ya les voy a decir por qué. Vamos entonces a considerar las palabras del apóstol Pablo a los corintios cuando les habla de este tema de la generosidad. Y quiero leer el versículo 1 y que de allí saltemos al versículo 9. Dice la palabra de Dios allí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. De Macedonia. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Les quiero contar algo que Dios ha dado por gracia a los creyentes en Macedonia. Y en el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estos 2 versículos los he unido para hablarle a usted acerca de cuál fue esa gracia que Dios derramó en la iglesia en Macedonia, para que esa misma gracia sea derramada mientras se siga la predicación en nuestros corazones y seamos ministrados por el Espíritu para lo que viene. Entonces, en primer lugar, en este mensaje quiero que consideremos la gracia de Jesús que nos hace abundantemente generosos. No generosos, abundantemente generosos. La gracia de Jesús que nos hace abundantemente generosos. Pablo vio algo en los creyentes de Macedonia. Cuando hablamos de Macedonia no estamos hablando de un lugar en específico, sino de una región en donde había varias iglesias. Dentro de esas iglesias, que son famosas en la Biblia, podemos mencionar a la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipos, la iglesia en Berea, que son mostradas en las Biblias como iglesias que quedaban en la región de Macedonia. Entonces, cuando Pablo dice que él vio algo en las iglesias de Macedonia, no es que fue a una sola iglesia o a iglesias en una misma ciudad, sino que está hablando de todo un conjunto de iglesias que incluso están separadas geográficamente por grandes distancias. Pero en esas iglesias, particularmente en Tesalónica, que Pablo nos habla en las iglesias, en las cartas a los tesalonicenses, de cómo está una iglesia excepcional. La iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar. Él dice, mire, la gente escucha de lo que Dios está haciendo entre ustedes y quieren de eso. A pesar de todo, uno pudiese considerar, luego de leer las cartas de Pablo a los tesalonicenses, uno puede decir, no, esa gente mínimo vivía súper bien. Pero esta información que Pablo da aquí en este capítulo 8 nos da un contexto de la iglesia en Macedonia que es bien extraño, porque pareciese en la práctica que eso no es posible. Que una iglesia sea tan excelente, tan ejemplar, tan piadosa, en medio de tremenda aflicción en la que ellos vivían. Bueno, eso es lo que Pablo quiere testificar. Él dice, esto no me lo dijeron a mí, esto lo vi yo. Y les voy a contar lo que yo vi que Dios hizo en la iglesia en Macedonia. Ahora quiero que usted entienda nuevamente que Pablo no quiere aquí que usted mire a los macedonios y diga, uy, yo quisiera ser de esa iglesia. Sino que usted vea que lo que estaba sucediendo en esas iglesias era una obra que Dios estaba haciendo en ellos por medio de su gracia. Pablo entonces utiliza el ejemplo de los macedonios para estimular a los corintios
que es a quienes les escribe, a estimularlos a que imiten lo que ellos están haciendo. Y eso lo lleva usted a ver de que le da sentido, o es una ilustración de lo que Pablo dice: sed imitadores de mí y de los que les enseñamos, así como yo y los que les enseñamos somos imitadores de Cristo. Él está poniendo aquí el ejemplo de lo que Dios ha hecho en las iglesias de Macedonia, que los convirtieron básicamente en las iglesias más generosas hasta el momento, cuando Pablo escribe eso. Iglesias generosas, generosas. Pablo dijo: yo lo que vi allá es gente que se muere por dar, que están dispuestos a dar, no el 10%, esto no lo discuten, más de eso. Y lo vamos a ver más adelante. Pero al final del texto, Pablo explica cuál es esa gracia que Dios derramó en los macedonios. Miren, Dios no derramó un superpoder que cauterizó ese sentimiento de pertenencia o esa sensación de pertenencia hacia nuestras posesiones, no. Ellos seguían luchando con ese ídolo, pero había algo especial que llevaba toda esa lucha a una victoria impresionante a través del testimonio del Evangelio en Cristo Jesús. Ustedes lo leyeron. Pablo dice: lo que pasa es que la gracia de Dios se ha manifestado en ellos, y quiero que también se manifieste en ustedes, porque en ustedes también se ha derramado la misma gracia que se derramó en Macedonia, pero ustedes no la están aplicando como deberían. Él usa una frase que, fuera de contexto, imagínense, puede llevar a toda clase de manipulaciones, engaños y cosas. Él dice: mire, Jesús, por amor a ustedes, se hizo pobre siendo rico. Ahora usted analice eso y diga: Cristo es dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Entonces supongamos que no hay persona más rica que Cristo, pero Él se hizo pobre, ¿verdad? Para que ustedes, su iglesia, sean ricos. ¿Qué significa eso quizás? Que todos somos magnates. No es así. Uno pudiera pensar: bueno, si Cristo se hizo pobre para que yo heredara riquezas, y Pablo está diciendo ahí literalmente rico, y la palabra rico ahí en el griego traduce rico, que tiene mucha plata, que tiene muchos bienes. Pablo no está diciendo no riquezas espirituales, no. Pablo dice para que sean ricos. Pero mire cómo al corazón pecador esta frase la estimula a la codicia y no a la generosidad. Hay una diferencia entre ser generoso y ser codicioso. Yo quiero ser rico. Entonces, yo me apropio de esa palabra de que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico. Y un hombre rico no puede vivir con estas ropas. Y entonces se sienten las personas con el derecho de exigirle a Dios: tu palabra dice que yo soy rico, yo quiero vestir Cheviñón este fin de año. Tu palabra dice que yo debo ser rico, yo me quiero montar en el último carro del año y me apropio de eso y decreto y lo firmo en mármol. Esa manera de pensar no es generosidad, eso es codicia. ¿Usted cree que Pablo está llamando a esta gente a ser codiciosa? No. ¿Qué significa entonces que Jesús se hizo pobre? El texto que leímos al inicio del culto dice en Filipenses 2, del 1 al 11, Pablo está diciendo: miren, yo quiero que en ustedes haya un mismo sentir, una cultura entre ustedes, en el trato entre ustedes, como hubo una actitud de Cristo hacia nosotros, el cual, escuche, siendo Dios, se despojó de sí mismo para humillarse al hacerse un ser humano. Es que ustedes de pronto no alcanzan a entender la diferencia que hay entre Dios y un ser humano. Para ponerlo en términos, escuchen, yo no voy a decir que las hormigas o las pulgas son indignas, ¿no? Pero es como si yo, siendo un ser humano, me rebajara a ser un parásito, a humillarme a ser un parásito. Cuando usted le hablan de parásito, usted no quiere estar con un parásito, ¿verdad? Esa es la humillación de Dios. Dios, siendo Dios, se despojó de su gloria.
de su lugar digno para humillarse. Mira, la mayor humillación de Cristo fue hacerse hombre. Fue hacerse en semejanza de usted y de mí, siendo Dios. Siendo Dios. Él lo dejó todo para venir a darlo todo para salvarlo a usted y a mí. Cristo no vino a la cruz a morir para que usted fuera millonario, para que usted fuera magnate. Cristo vino para salvarlo de la miseria, de la ruina y la condenación en la que usted y yo vivíamos sin Él, lejos de Cristo. Mira, no hay mayor pobreza que ser esclavo del pecado. Y hay personas que son magnates, son ricos, pero que son esclavos al pecado. ¿A dónde se van sus riquezas? Se muere y ya, se acabó. En cambio, aquellos que heredan vida eterna con Cristo, dice su palabra, que somos coherederos, que somos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Tenemos una posición y una herencia incorruptible que ni la muerte puede dañar y que es eterna. Eso significa que Jesús se hizo pobre, que Jesús se humilló para salvarte a ti y a mí. ¿Y cómo Jesús nos hizo rico entonces? Con su humillación, Jesús hizo posible que usted ahora tenga una identidad que ni todo el oro del mundo puede comprar. ¿Quién puede comprar un papel que diga que yo soy hijo de Dios y que sea legítimo? Nadie. Eso no se compra con dinero, amado hermano. Eso le costó a Cristo su propia vida íntegra, justa, perfecta. Mira, para que usted lo dimensione, si usted pone a toda la creación en un lado de la balanza, toda la creación, estoy hablando de toda la creación, el universo entero, las riquezas que hay, usted allí metido en esa creación, y pone a Cristo del otro lado de la balanza del valor de ambas cosas se va, ¡pum!, de este lado totalmente. Porque Cristo, la persona de Cristo, es el ser más digno, glorioso, santo y valioso en todo el universo. Él es más valioso que la creación entera. Y Él hizo posible, Él entregó todo eso para que usted entonces haga parte de la familia de Dios. Que usted sea ahora visto con Él en gloria por la eternidad para siempre. Y sabe que dice Pablo que estimuló a Cristo. Comprende cuánto costó su libertad. Si usted entiende todo lo que Jesús dio, usted no va a vivir como los codiciosos de este mundo. Usted es hijo de un Dios que da y da en gran manera. Mira lo que dice Santiago, pidan a Dios sabiduría porque Dios no la da de poquito. ¿Cuánta sabiduría da Dios a los que se la piden? Abundantemente. Dios no es un Dios que Mira, tanto amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda y perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando usted tiene un correcto entendimiento del Evangelio, de lo que Cristo ganó para usted en la cruz, su corazón cambia inmediatamente la perspectiva que tiene de esta vida terrenal y de las posesiones. Cambia. Mira, un cristiano que entiende bien el Evangelio y lo que significa Cristo haciéndose pobre para hacernos ricos a nosotros a través de la cruz, una persona que tiene una manera de pensar cristocéntrica, no ve este mundo igual que el resto. Él entiende que este mundo y lo que hay en este mundo pasará. Pero los que están en Cristo, los que hacen la voluntad del Padre, permanecerán para siempre. Y las riquezas en gloria que Cristo ganó para nosotros no se pierden. Mire, usted vino a este mundo sin nada. Pero si usted está en Cristo, se va con todo. Usted muere rico, con riquezas que no se acaban. Y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces luego, en segundo lugar, Pablo nos
nos muestra el efecto de lo que este pensamiento tuvo en la iglesia de Macedonia. Y quiero hablar de la iglesia de Macedonia como segundo punto en este mensaje, de cómo el entendimiento del Evangelio los llevó a ellos a ser generosos en gran manera. Miren, Pablo nos dice aquí dos características de la iglesia de Tesalónica que no conocíamos a través de sus cartas, o que sí podíamos ver, pero no lo hubiésemos sospechado tanto, con tanta claridad como lo dice él aquí. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea y la iglesia en Filipos estaban en una gran prueba de aflicción o tribulación, como lo dice aquí la Reina Valera. No estaban siendo probados en algunas aflicciones. Pablo está diciendo, y la palabra que se utiliza ahí para gran es mega, tenían una mega prueba de aflicción. No era una prueba de conocimientos, no era una prueba de habilidades, era una prueba de a ver cuánto resistían en aflicción. Ellos estaban en medio de una gran prueba de aflicción. ¿Por qué Pablo le llama prueba de aflicción o de tribulación en la que estaban los creyentes? Porque él entiende, Pablo entiende, de que esta prueba Dios la permitió con un propósito. Y todo cristiano que entiende el Evangelio sabe que cualquier aflicción que viva tiene un propósito. Ninguna aflicción viene a nosotros sin propósito. Y la segunda característica de la iglesia en Macedonia es que ellos estaban en una profunda pobreza. Vuelvo y les digo, el hecho de que Pablo diga ellos estaban pobres, ya eso es grave. Pero él no dice solamente pobres, ellos eran profundamente pobres. Profundamente pobres. Básicamente, él no está diciendo a ellos a veces no les pagaban en un mes. No, Pablo dice, ellos no tenían nada, estaban en ruina. Como el pastor John MacArthur ha estudiado mucho respecto a la historia de la iglesia, quise investigar un poco acerca de lo que él muestra, y él dice que esta gran prueba de aflicción y profunda pobreza no eran causa de pecado. Porque hay un pensamiento de que Michelle no encuentra trabajo, tiene esta necesidad, está en pecado. ¿Ya has escuchado eso? No, tal hermano no está en pecado. Y parece que las aflicciones, bueno, algunas aflicciones son fruto de pecado, pero no necesariamente todas las aflicciones son fruto de pecado, al menos no la de ellos. Y escucha, el pastor John MacArthur decía que en el momento en el que Pablo escribe esta carta, en la región de Macedonia, el Imperio Romano había estaba recogiendo impuestos altos. Habla, Señor, altos. Y las dificultades que habían económicamente allí eran resultado de la mala administración de los gobernantes de esa región. Cualquier parecido con la realidad actual, mera coincidencia, diosidencia. Ellos eran pobres fruto de la situación de su contexto. La economía en aquel tiempo no era muy buena por causa de la mala administración de sus gobernantes y de los impuestos injustos que ellos tenían que pagar y tenían que pagarlos. Y Pablo y Pedro mandan a la iglesia a pagar sus impuestos, ¿verdad? Pero también dice que era una pobreza profunda por causa de la exclusión que ellos sufrían por su fe en Jesús. Es decir, si difícil era conseguir un trabajo en ese entonces, si usted decía que usted es cristiano, menos le daban trabajo. Entonces ya usted se da cuenta por la situación que estas personas están pasando. Pablo nos dice aquí, es que ellos son pobres por flojos y por negligentes. Dios les dio mano y no trabajan. No, sí trabajan. Lo que pasa es que la prueba que estaban viviendo allí, Dios la había permitido para derramar una gracia especial sobre esa iglesia. Y escucha, a través de esta aflicción, a través de esta profunda pobreza, mira lo que Dios hizo en el corazón de la iglesia en Macedonia. Los enseñó a ellos a tener, en primer lugar, contentamiento.
Contentamiento, y algunos conocen el contentamiento como una joya preciosa, por lo que dice 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. La iglesia en Macedonia entendía que Dios estaba en control y de que si en estos momentos había escasez, Dios sabía eso. Es más, eso venía de Dios. Por lo tanto, si eso viene de Dios y Dios es fiel en cuidar a su iglesia, entonces Dios les va a dar todo lo que ellos necesitan. Por eso Pablo dice aquí, miren, ellos estaban en gran prueba de aflicción, pero esa gran prueba de aflicción, dice la Biblia de las Américas, resultó en una abundancia de gozo. Fue el primer fruto. Una abundancia de gozo, y por eso les quiero hablar de contentamiento. Eso fue lo que la prueba hizo en el corazón de la iglesia en Macedonia. Abundó el gozo en medio de gran prueba de aflicción. Quiero leerles a ustedes lo que dice 1 de Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo dice la palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La iglesia en Macedonia aprendió que la generosidad es un don de Dios que echa fuera la codicia de su corazón, de tal forma que ellos dan, no porque quieran recibir más, sino porque Dios es fiel y los sustenta. En segundo lugar, ellos aprendieron a dar con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Porque Pablo dice aquí, a pesar de su profunda pobreza, ellos dieron con liberalidad. Liberalidad, si usted lo busca en el diccionario, básicamente lo que nos dice es dar sin condiciones. Y dar sin condiciones es dar sin condiciones. A veces uno está en alguna cuestión, no, pero ven acá y Harold tiene una necesidad, pero, ¿y esa necesidad es genuina o es falsa? ¿Y será que Harold sí lo va a administrar bien? Y si yo le doy, entonces ¿no será que él se va a acostumbrar a que yo le dé? Y comenzamos a buscar un montón de justificaciones para no dar. Para no dar. ¿Y el diezmo está vigente o se acabó? ¿Y será que hay que dar el 10% o más del 10%? ¿Y si tengo deudas, debo dar el diezmo? Todas esas preguntas vienen al corazón no porque queramos ser generosos, porque no queremos serlo. En tercer lugar, la iglesia en Macedonia aprendió a ver los aportes a la iglesia, escucha bien, los aportes a la iglesia como un privilegio para ellos. Pablo dice, miren, ellos me rogaron que les dejáramos participar del privilegio de dar a los santos. Ay, Dios mío, esto abre el entendimiento de una manera impresionante. O sea que darle a la iglesia sí es bíblico. O sea que dar para las necesidades que hay dentro de la iglesia sí es bíblico. ¿Y cuánto dieron los macedonios? Déjame ver, ¿10%? No. Miren lo que dice Pablo, que ellos aprendieron en cuarto lugar, entregarse al Señor. Ellos aprendieron a entregarse al Señor. Mire, Deuteronomio capítulo 14 establece la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. En el versículo 23 habla de un propósito por el cual Dios pide el diezmo como sistema tributario a la nación de Israel. Él quería que ellos aprendieran a temer al Señor dando. ¿Sabe qué significa eso de temer al Señor dando? Confiar tanto en el Señor, de que si yo doy para su obra, de que si yo aporto para sus propósitos,
Él va a tener cuidado de mí, no porque yo doy, sino porque simplemente Él es mi Padre. Dios no me cuida porque yo doy el diezmo o doy el 20 No. Dios no me cuida por eso, Dios me cuida porque me ama en Cristo Jesús, punto. Yo doy, más bien, porque me he entregado al Señor. Le pertenezco a Él y yo sé que todo lo que tengo también le pertenece a Él. Y entonces, ¿con quién voy a pelear? Y luego de entregarse al Señor, lo quinto que aprendió la iglesia en Macedonia es entregarse a la iglesia. Entregarse a la iglesia. Pablo dice, y no como nosotros lo esperábamos, porque ellos se entregaron primeramente al Señor y luego se entregaron a nosotros, dice Pablo. A nosotros, Él se incluye allí. De que los hermanos de estas iglesias, lo que sea que dieron, lo dieron para los santos, incluyendo a Pablo entre esos santos. Y este es un deseo que Pablo muestra como natural del creyente. Los aportes a la iglesia no son un tributo. Los aportes a la iglesia no son un impuesto. El diezmo sí era un impuesto para la nación de Israel. Y aunque no hay un versículo que cancele el diezmo, ¿verdad? Este texto no lo cancela tampoco, pero dice que el diezmo debería ser un tope mínimo, porque estos hermanos en gran aflicción, en profunda pobreza, dieron más de lo que ellos esperaban que dieran. Más de lo que ellos esperaban que dieran. Tito había sido enviado quizás, por el contexto en el que se escribe esta segunda carta. Pablo escribe a los Corintios esta segunda carta porque dentro de la iglesia en Corintio comenzaron a decir, Pablo no es apóstol. Y como Pablo no es apóstol, esa ofrenda que Pablo anda recogiendo, eso no lo vamos a dar. Probablemente eso fue lo que sucedió, porque Pablo aquí está diciendo, le exhortamos a Tito, quien ya había comenzado esta obra, pero se detuvo, y por cuanto Pablo explica su apostolado y se defiende en esta carta y luego manda estas cosas, entendemos que a lo mejor Tito había dicho, no, esta gente se puso a hablar mal de Pablo, que vamos a recoger, pero ellos luego entendieron de que ciertamente Pablo era un apóstol de Cristo, y estimulados con ese entendimiento, siguieron haciendo llegar los aportes a la iglesia. Tito entonces va y comienza nuevamente la recolecta para la ofrenda que estaban recogiendo Pablo y las personas que estaban con él. Ahora, finalmente, quiero hablar, luego de mirar cuál es la gracia que Dios derramó sobre la iglesia en Macedonia, un entendimiento claro del Evangelio. ¿Y qué hizo ese entendimiento claro del Evangelio en las iglesias de Macedonia? Los hizo abundar en generosidad. La parte final de este mensaje es, ¿cuál es el llamado a los corintios y en general a todos nosotros como iglesia del Señor luego de mirar este ejemplo de los macedonios? Pablo muestra entonces a la iglesia en Macedonia como ejemplos de dar. Y esta gracia daba con amor sincero para los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Para nosotros, ¿qué implica eso hoy? Si entendemos bien el Evangelio, y lo que significa y la ganancia que eso tiene para nosotros, entonces nosotros vamos a vivir, escucha bien, entendiendo que la generosidad es un don de Dios que debemos desear y trabajar para tenerlo y desarrollarlo. Usted debe desear, usted hoy debe orar pidiéndole al Señor, ayúdame a ser más generoso. Porque, amados hermanos, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de personas que dieron mucho más que el diezmo. Y probablemente todos los que estamos aquí nos hemos limitado estrictamente a dar el diezmo. La generosidad es un don de Dios. Es un don de Dios que usted debe desear. En segundo lugar, ¿qué implica esta enseñanza para usted y para mí? Que la generosidad de la iglesia no depende de las circunstancias del contexto. Algunas personas quizás aquí hayan tenido esa lucha, les llegan los honorarios
y dicen, debo pagar la luz, debo pagar el gas, debo comprar los pañales al bebé, tengo que hacer esto, pagar esta otra cosa, el impuesto que ahora es mayor, y bueno, no sé si todavía, pero mucha gente se queja por las cosas que tienen que pagar, y esto del diezmo, y si doy el diezmo, me quedo sin nada. ¿Será que lo doy? ¿Te ha pasado? No diga amén, no vaya a decir amén. Pero diga ahí adentro, ¿verdad? Porque si le ha pasado, amado hermano, usted es un ser humano y usted lucha con este pecado de la codicia, porque no dar es lo contrario a ser generoso, y lo contrario a la generosidad es la codicia. La Biblia nos muestra dos ejemplos que yo quiero comentarles ahora. Uno, el de la viuda de Sarepta, ¿ustedes lo conocen? ¿Ella qué tenía? ¿Cuáles eran sus posiciones? Un poquito de aceite, un poquito de harina, y llegó el profeta y le dijo, dame a mí. Pero es que profeta, ven acá, yo tengo es para la comida de mi hijo y de hoy. Y si te doy eso, ¿yo qué como? Eliseo le dijo, dame a mí primero. Ella dio con liberalidad, y como el profeta le dijo, no faltó la harina y el aceite en su casa. Ella no dio el 10%, amados hermanos. Ella lo dio todo. Jesús, dice los textos de los evangelios, que Jesús un día se sentó al lado del arca del tesoro del templo. Mire esto, ¿qué pensaría usted si personalmente yo como pastor paso por su silla no con el arca del templo? Ahí tenemos unas bolsitas que apurado uno alcanza a ver algo por aquello de que no sepa la mano derecha, la izquierda y no sé qué. En fin, Jesús estaba sentado al lado viendo lo que todos entregaban. Y en ese tiempo no se hacía como de que no, billetico, un sobrecito y eso es dobladito que nadie lo vea, o yo lo hago por internet. No había eso. Jesús estaba viendo lo que todos estaban echando. Incluso habían personas que, como sabían que eso era visible, público, y todo el mundo podía ver lo que yo daba, llegaban con grandes ofrendas. ¡Oh, qué poco de plata daban ahí! Mira eso, bravo, generosos, esos judíos piadosos. Llegó una viuda pobre. O sea, ya el ser viuda era grave en esos tiempos. Ahora se le añade que era una viuda pobre, con su ofrenda pequeñita. No se parecía a la de los otros. Y él, imagínense a esa viuda yendo con su ofrendita ahí y Cristo mirándola, para ver, déjame ver qué llevas ahí. Mirándola a Cristo, y ella echó. Y Jesús hace lo siguiente, y yo quiero que usted entienda que no fue que Jesús escribió en WhatsApp, hey, ¿ustedes vieron lo que hizo la viuda pobre? No, él dijo, discípulos, vengan acá que les voy a mostrar algo. Todas estas personas dieron mucho, pero dieron de lo que les sobraba. En cambio, esta mujer pareciese que dio poco, pero ella dio más que ellos. ¿Saben por qué? Porque ella lo dio todo. Ella no dio el 10%. Ella no dio lo que le sobró luego de hacer todas sus cuentas. Ella lo dio todo para el Señor, porque fiel es el que la sostiene. ¿Qué estaba diciendo esta mujer con su acto de fe? A mí me sostiene Dios. Yo soy viuda, soy pobre y solo tengo esas monedas, pero a mí me sostiene Dios. Y si Cristo la exaltó, amados hermanos, es porque hubo recompensa a su fe, a su acto de fe. Entonces el contexto de nuestras circunstancias no define si damos o no damos. Si entendemos el mensaje de lo que pasó en la iglesia de Macedonia, nosotros también vamos a entender que la generosidad, el dar para la obra de la iglesia es un privilegio. Es un privilegio. Y si usted da, como dice el capítulo 9, porque tocó, porque yo firmé una cosa en la membresía que decía que yo iba a ayudar con mis aportes, entonces tocó. Si usted le duele dar, porque esa es una lucha real en el corazón, pero si a usted le duele dar, usted no está viendo ese aporte como un privilegio. Una persona que entiende que es un privilegio se prepara y lo hace con diligencia, con una sonrisa, no en el rostro, en su corazón.
Y no estoy hablando solamente de los aportes que se dan a la iglesia, sino de todo lo que usted da a otras personas, incluso al gobierno. Si usted da al gobierno diciendo, que no sé qué. Al César lo que es del César. Yo me someto a mi autoridad. Y si hay que pagar ese impuesto, pues toca. Si legalmente se establece eso en Colombia, toca. Y si me duele, ahí hay algo. Pero específicamente, el dar para la iglesia no es un tributo al reino de los cielos, no. Es un privilegio de que podamos participar de lo que Dios está haciendo en el reino de los cielos aquí en la tierra. Es sostener a los sacerdotes, a los pastores y los ministros que nos sirven. Es sostener a los hermanos que están en necesidad. Es sostener los proyectos que busquen promover el evangelio dentro de toda la tierra. Eso es un privilegio, amados hermanos. Ellos lo entendieron así, por eso le dijeron a Pablo, por favor, déjanos participar. Y probablemente si ellos rogaron así, con súplicas, porque ya decir Pablo, nos rogaron, era suficiente. Pero Pablo dice, nos rogaron con súplicas. Nos suplicaron que los dejáramos participar de la ofrenda para los santos. Quiere decir que Pablo les había dicho, miren, ustedes están en pobreza, cojan eso para ustedes. Si igual lo que se recoge en la iglesia es para atender las necesidades de los... Pero es que nosotros queremos dar, así sea de lo poquito que tenemos, queremos dar. Pablo, por favor, déjanos dar. Hombre, Pablo, déjate de eso, recibe por favor lo que queremos dar. Súplicas, ruegos, muchos, que llevaron a Pablo a asombrarse y decir, esto es un milagro, fruto de la gracia de Dios. Otra cosa que debemos entender es que usted no es dueño de nada. Usted es un simple administrador. Quítese esa máscara. Que mi salario, mi casa, mi carro, eso es de Dios. Deje de ser tan soberbio. Eso es de Dios. Usted tiene que administrarlo bien. Y recuerde que Dios ama al dador alegre. Usted es un administrador. Por eso usted no debe preguntarse, ¿cuánto tengo que dar? Sino, Señor, ¿con cuánto me puedo quedar? Porque es que su plata no es suya, es de Dios. Y Él es el que determina y ha determinado para usted y para mí el que seamos generosos en todo tiempo. No solamente cuando hay, sino también cuando no hay. Pablo por eso lo pone no como un mandamiento, porque si yo les digo a ustedes, vea, usted debe dar el 10%, y si no, se le va a caer el negocio. Si yo les digo a eso, lo estoy manipulando a usted. Pablo no quiso poner un mandamiento, él les dijo, esto no tiene que ser un mandamiento, sino una evidencia del amor de Dios en sus corazones. Así que, evidencien el amor de Dios en sus corazones. ¿Cómo? Dando. Siendo generosos. Dios ama, escucha, Pablo dice en el capítulo 9 que Dios ama al que da con alegría. Y el que da con alegría porque ama a Dios, porque confía en Él. Y termino con este pensamiento. La generosidad de la iglesia muestra que estamos viendo a Jesús como el tesoro más valioso del universo. ¿Sabe cuáles son esas riquezas en gloria que usted y yo tenemos? A Jesús. Escuché a un predicador decir, tenerlo todo sin Cristo es igual a nada. Pero tener a Cristo sin nada es igual a todo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Jesús narró en parábolas, unas parábolas que no sé si usted la conoce, la del tesoro escondido y la de la perla de gran valor. Y él dice, un hombre encontró un tesoro cavando. Y cuando encontró el tesoro, lo volvió a tapar. Pero mire lo que el hombre hizo. Fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Una persona que comerciaba perlas encontró una perla de gran valor y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla
porque era de gran valor. ¿Y quién cree usted que es el tesoro de que él está hablando allí? ¿El carro? ¿El trabajo? No, Cristo. ¿Qué cree usted que es la perla de gran valor? Cristo. Cristo. Por eso el joven rico, cuando Cristo le dijo, bueno, solo una cosa te falta hacer. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero eso no era todo. Sígueme. Deja tus ídolos y ven y sígueme. Si tú estás aquí sin Cristo, quiero que sepas que tu corazón tiene ídolos. Puede que tú no reconozcas a Jesús como tu Dios, como tu Señor, pero si tú no reconoces a Él como tu Dios y como tu Señor, reconoces a otras cosas. Y ídolos hay muchos. Lo que yo te estoy pidiendo, a ti que estás en este lugar, que vienes quizás por primera vez, que no eres cristiano, es que te despojes de tus ídolos, entre ellos el amor al dinero, y vengas y sigas a Jesús. Esa es la respuesta que Jesús le dio al joven rico. La pregunta del joven rico fue, ¿cómo hago para ir al cielo? Sígueme. Sígueme. Sé mi discípulo. Ámame a mí. Entrégate a mí por completo, sin reservas. Todo. Yo lo di todo para salvarte a ti. Y para todos los que somos cristianos y que estamos aquí, amados, no se amarren a las riquezas de este mundo. Si usted tiene mucho, gloria a Dios. Si usted tiene poco, gloria a Dios también. Pero no se pierda del privilegio de participar en la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros como iglesia no deseamos hacernos ricos. Los que servimos aquí no queremos hacernos ricos con sus aportes. Queremos que muchos conozcan a Cristo y estamos trabajando como iglesia para que eso suceda. Entonces, amados hermanos, evidencien la gracia de Dios que se ha derramado en todos nosotros a través de Jesucristo y el Evangelio, siendo generosos, siendo generosos. Yo no les voy a decir a ustedes cuánto deben dar, cómo deben, cuánto deben dar, ni cuándo deben dar. Usted tiene de hoy. Hoy tiene la oportunidad de dar, hágalo, entendiendo de que Dios es el que ve lo que usted da, cómo lo da, si lo da por peso o con un entendimiento claro. Yo espero haber llegado a sus corazones con este mensaje, amados hermanos, porque una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros como iglesia es no las riquezas, escuche bien, no las riquezas, la generosidad, la generosidad. Vamos a orar. Espíritu de Dios, gracias por tu palabra que nos ministra el día de hoy. Pido que cualquier malentendimiento que haya quedado en el corazón de mis hermanos por causa de mi limitación humana al predicar, tú la suplas, Señor. Sea tu Espíritu quien guía a cada uno de mis hermanos a toda verdad, a toda justicia. Te pido también que nosotros como creyentes podamos evidenciar el entendimiento del Evangelio a través de nuestra vida de generosidad, porque la generosidad es una característica de todo aquel que sigue al Dios de toda gracia, al Dios que da sin condición, al Dios que ha venido a ser nuestro ejemplo de dar. Te pido, Señor, que aún en medio de escasez y profunda aflicción en la que podamos estar nosotros hoy o que en el futuro estemos, podamos decir como el apóstol Pablo dijo a los filipenses: sé vivir en abundancia porque honro al Señor, sé vivir en escasez porque honro al Señor, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y no solo es nuestra fortaleza, sino nuestro gran tesoro incorruptible, con quien disfrutaremos esta vida y la vida venidera, Señor. Por eso ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y no en lo terrenal, a seguirte a ti, Señor, cada día de nuestras vidas, con todo lo que tenemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.